Entonces, vuelvo a repetir, las glándulas más relevantes para nosotros van a ser la hipófisis, la glándula tiroides, las suprarrenales, el hígado, que nos sale acá, el páncreas y las glándulas sexuales, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que se producen por una glándula endocrina, es decir, una glándula que produce un producto de secreción hacia la sangre. Y ese producto se libera hacia la sangre a través de un capilar circulatorio que contiene poros o fenestraciones que permiten el paso de este producto de secreción. Y este producto de secreción normalmente no se transporta así como flotando nomás, sino que va ligada a una proteína transportadora. Luego, cuando llega, ¿no es cierto?, a los órganos o tejidos donde puedan haber poros o fenestraciones, vale decir, el capilar o el tubo circulatorio tenga hoyos o espacios por los cuales puedan salir este producto, solo por ahí va a salir, ¿ya? Si sale, ¿no es cierto?, y se encuentra con un tejido o de un órgano que carece de proteínas receptoras capaces de reconocer ese producto hormonal, entonces no va a haber reacción ni va a haber respuesta fisiológica. Solo van a responder los tejidos y los órganos que tengan una proteína capaz de reconocer químicamente a esa sustancia. Entonces aquí tienen que recordar un poco lo que les pasé de enzimas. Yo les dije que las enzimas eran proteínas con actividad catalítica que reconocían un sustrato según un acoplamiento de conocimiento geométrico espacial. Entonces, los receptores, obviamente, que son proteínas, también reconocen a las hormonas según una geometría espacial o según una analogía química, ¿entienden? Entonces, las células de los órganos o tejidos que no tengan el receptor no van a responder fisiológicamente frente a la hormona, ¿entienden? Por eso es que uno habla de que las hormonas actúan en tejidos y órganos específicos, independiente de dónde se produzcan. O sea, puede ser que una glándula produzca un producto, no sé, como ya les dije, en la hipófisis, pero solo va a actuar en las gónadas o las glándulas sexuales. A pesar de que se transporte por toda la sangre y recorra todo el cuerpo, y recorra el ojo, recorra las manos, lo que ustedes quieran, no va a actuar ahí porque solo va a actuar en los tejidos y órganos que sean capaces de reconocer específicamente a ese producto. De lo contrario, no va a haber respuesta. Entonces, las células blanco, por ejemplo, un ejemplo sería las células de Sertoli, por ejemplo, o las células de Leydig del testículo, que reconocen o tienen receptores para las gonadotrofinas hipofisiarias, producidas en la hipófisis de los varones. Entonces, estas células tienen la facultad de reconocer o de responder frente a esos productos en específico. O, por ejemplo, no sé, otro ejemplo sería no sé, ¿qué otro ejemplo podría ser? La hormona estimulante de la corteza suprarrenal producida por la hipófisis, una solo actúa en la corteza de la glándula suprarrenal de esta glándula que está sobre los riñones y solo actúa ahí, ¿ya? Porque esas células tienen el receptor específico para poder reconocer a esta hormona, ¿ya? Voy a mencionar esos ejemplos de todas maneras. Entonces, como le dije anteriormente, si hubiera que comparar el sistema nervioso con el sistema endocrino, lo cual mencioné en mención, el sistema endocrino funciona a través de la sangre, tiene un mecanismo, ¿no es cierto?, de acción que es mucho más lento por el hecho de que se está produciendo un producto de secreción que se transporta por la sangre hasta llegar en el órgano o tejido blanco o que va a reconocer a esta sustancia. A partir de ese momento se genera una respuesta que obviamente se va a demorar sus minutos para producirse o sus horas, y por ende el efecto va a tender a ser de mucha mayor duración de lo que hace el sistema nervioso central o el sistema nervioso en general. Y normalmente tiene que ver con procesos de más largo plazo, ¿entienden? No es un reflejo, no es una respuesta automática, es una respuesta que tiene más tiempo y, como les dije, persiste en el tiempo. Entonces el sistema endocrino potencia las acciones del sistema nervioso. De hecho, va en paralelo. eh, el sistema nervioso da la orden en el fondo
para que el sistema endocrino actúe, porque el que está a la cabeza es el sistema nervioso, lo voy a explicar ahora a continuación, ¿ya? Entonces el endocrino actúa como una especie de sistema que potencia y permite, ¿no es cierto?, prolongar la respuesta del sistema nervioso central, la respuesta adaptativa del sistema nervioso central. Las células blancas son las células que tienen efectivamente receptores para receptores específicos para la hormona. Y ya les conté que tienen que acordarse de las enzimas. Si estuvieron en la clase de enzimas conmigo, se acordarán que yo les mencioné que las enzimas son proteínas que tienen una geometría espacial determinada que reconoce una forma específica de los sustratos. No, las proteínas funcionan según reconocimiento espacial, chiquillos, reconocen grupos funcionales, reconocen átomos, ¿no es cierto?, en particular. No, están hechos para reconocer una sustancia en específico. Entonces, así como hay un reconocimiento específico entre una enzima y un sustrato, o entre un transportador de membrana plasmática, por ejemplo, una proteína transportadora que hace difusión facilitada, por ejemplo, o una bomba ATPasa, que son específicas de sustratos, chiquillos. De la misma forma, los receptores de la célula, sean de membrana o sean receptores internos, son específicos de sustrato. Vale decir que reconocen por un acoplamiento, ¿no es cierto?, espacial al sustrato en particular, a una sustancia en específico, a una hormona en específica. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo pensar una hormona sin su receptor específico. Las hormonas las podemos agrupar en tres grandes categorías o grupos, que son las hormonas de naturaleza esteroidal o derivadas del colesterol, las hormonas derivadas de aminoácidos, que son derivadas de aminoácidos, y los polipéptidos, que son, en el fondo, hormonas de naturaleza polipeptídica o proteica. Entonces, las hormonas esteroidales y las derivadas de aminoácidos son de bajo peso molecular, son apolares normalmente, son pequeñas y por eso pueden difundir sin mayores dificultades a través de la bicapa fosfolipídica de la membrana plasmática o celular. Pueden hacer difusión simple, chiquillos, chiquillas, que es un tipo de transporte pasivo a través de la membrana que opera a favor de un gradiente de concentración químico y que no gasta ATP. Simplemente se mueven y difunden a través de la bicapa fosfolipídica. Y esto es válido para las hormonas esteroidales como las derivadas de aminoácidos, específicamente las tiroideas y como la tiroxina que sale mencionada acá, y las hormonas esteroidales que ya les mencioné en clase, a los que han venido a clase, ¿no es cierto? Desde principio de año cuando yo pasé esteroides, yo les dije, los esteroides más importantes son 5 para efectos PTU, que son la progesterona, los estrógenos, la testosterona, el cortisol y la aldosterona. Vuelvo a repetir, la progesterona, los estrógenos, la testosterona, el cortisol y la aldosterona. Entonces, todas estas hormonas son esteroidales, son de bajo peso molecular, son apolares, porque son derivadas del colesterol y pueden hacer transporte pasivo a través de difusión simple, siguiendo un gradiente de concentración. Y lo mismo para las hormonas tiroideas, ¿ya? Donde destaca la tiroxina, que es un derivado de aminoácidos. Las hormonas polipeptídicas, por su parte, o que son el 99,9% de todas las hormonas de nuestro cuerpo, son hormonas que tienen alto peso molecular. Independiente si tengo 9 aminoácidos como la oxitocina, si ustedes buscan la oxitocina en Wikipedia o en Internet, le va a salir que es un neuropéptido que tiene 9 aminoácidos, aproximadamente. O sea, es una molécula, es una macromolécula, por así decirlo. O sea, no es una macromolécula gigantesca, es un polipéptido. Es mucho más que una molécula porque tiene 9 aminoácidos, pero no es una proteína, porque para tener una proteína tendría que tener cerca de 100 aminoácidos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento tiene 89 aminoácidos y la hormona insulina tiene 101 aminoácidos. Entonces esas sí son ya, son polipéptidos de gran tamaño y son ya proteínas a secas, ¿entienden? Son de mucha masa molecular, son polares y son gigantes. Entonces no van a poder transportarse a través de la membrana celular o plasmática. Se van a poder acoplar un receptor de membrana o una proteína integral de membrana y a partir de ahí van a generar un efecto fisiológico, a partir de un acoplamiento hormona-receptor en la membrana celular o plasmática. Entonces, como les decía anteriormente,
el 99,9% de las hormonas de nuestro cuerpo son polipeptídicas o polipéptidos, que pueden ser, como les dije, chiquititos, no sé, 9, 10, 20 aminoácidos, eh, o proteínas, que ya son macromoléculas de gran tamaño. En ambos casos no podemos hacer transporte a través de un transportador de membrana, ni tampoco podemos hacer difusión simple, o sea, no hay una posibilidad de transportarla. La única posibilidad sería una endocitosis mediada por receptor, ¿ya? Pero eso no es necesario para el efecto de la acción hormonal. Lo que necesita la hormona es unirse a un receptor para generar su efecto. ¿De acuerdo? Preguntas o consultas, chiquillos, me tienen que ir diciendo, ¿ya? Chiquillas. Entonces, de acuerdo a lo que lo estoy contando, la historia es la siguiente. Una proteína polipeptídica o proteica de alto peso molecular polar no va a ser transportada al interior de la célula y no tiene necesidad de hacerlo. Por lo tanto, el efecto fisiológico se va a producir por el acoplamiento entre la proteína y el receptor de la membrana, que va a activar un proceso interno, un proceso fisiológico interno que normalmente es activación de segundos mensajeros, ¿ya? Que normalmente es, no sé, ahí me empezaría a meter a bioquímica y no quiero meterme en bioquímica, chiquillos, porque la tentación mía es empezar a ponerle, yo les podría aquí poner imágenes. De hecho, lo puedo hacer si ustedes quieren ya, pero la verdad es que no va a lugar, porque la prueba PTU es súper general y súper superficial. Entonces no pregunta eso, ¿ya? Lo que necesito que entiendan es que las hormonas proteicas o polipeptídicas se acoplan a un receptor de membrana y activan un proceso interno, porque la misma proteína transmembrana tiene un dominio intracelular que se acopla, por ejemplo, a una segunda proteína o a una enzima que activa un proceso interno, un proceso normalmente de activación enzimático. Y eso genera la activación de un proceso fisiológico, un proceso metabólico, un proceso fisiológico. ¿Ya? Entonces, las proteínas receptoras de las hormonas polipeptídicas o proteicas se encuentran en la membrana, son proteínas transmembrana y actúan como interruptores o switch que se prenden o se apagan al acoplarse a una hormona polipeptídica o proteica, que son el 99,9% de nuestras hormonas. La insulina, la del crecimiento, las hormonas hipofisiarias, la hormona hipotalámica, la oxitocina, la prolactina, la grelina, no sé, el péptido natriurético auricular, las hormonas intestinales, por ejemplo, la gastrina, la colecistoquinina, en fin, tenemos el péptido vasointestinal activo, eh, todas esas hormonas, ¿no es cierto? El 99,9% de las hormonas de nuestro cuerpo son polipéptidos, muchos péptidos aminoácidos, y o proteínas, que ya les dije que ya son macromoléculas a secas porque son gigantes, desde el punto de vista molecular, ¿ya? ¿Se entiende eso, chiquillos, chiquillas? En cambio, las hormonas esteroidales o tiroideas tienen un receptor intracitoplasmático, un receptor intracitoplasmático. Por lo tanto, tienen que atravesar la membrana por difusión simple, porque ya les dije que se mueven según un gradiente de concentración. Normalmente las hormonas esteroidales van más lejos porque se unen a un receptor intracelular y son transportadas en conjunto con esta proteína chaperona o con este receptor intracelular hacia el núcleo. Se transportan al núcleo y en el interior del núcleo participan en el proceso de transcripción de un gen. O sea, lo que hacen es facilitar la síntesis de un gen, la expresión genética, la expresión de un gen o de un conjunto de genes. ¿Sí? Las derivadas de aminoácidos, no todas. Por ejemplo, las catecolaminas, que son también derivadas de aminoácidos, necesitan una proteína receptora de membrana. Pero las tiroideas, que son derivadas de aminoácidos, no necesitan un receptor de membrana, su receptor está intracelularmente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Chiquillos, chiquillas. ¿Algunos de ustedes han tenido la suerte de tener buenos profesores en la media? ¿O han tenido la suerte de estar en un colegio mm, bueno?
Y probablemente los profesores, sobre todo si ustedes son de cuarto o son egresados, le han pasado como la parte más bioquímica asociada a esto que yo estoy diciendo. Pero ya les dije que eso no es PTU. Eso depende del profesor y de la calidad del liceo o el colegio en el cual hayan estado. Ahora, si no han tenido la oportunidad de tener un buen profesor de biología que les haya pasado incluso de estas cosas de bioquímica, no tienen que preocuparse, porque acabo de decir que esto no es PTU. Porque yo les podría empezar a hablar aquí de un montón de cuestiones asociadas a los receptores de membrana, por ejemplo, cómo es que actúan las hormonas proteicas o polipeptídicas, por ejemplo, que se asocian a proteína G, activación de MP cíclico, fosfatidilinositol, fosforilación de cascada enzimática, y toda esa payasada que es muy interesante, pero es bioquímica, chiquillos, y eso les va a entrar a ustedes en biología celular o biología molecular que van a tener en los cursos de primer año de la universidad. O sea, de hecho, les informo que si ustedes van a entrar a estudiar una carrera científica, y sobre todo el área de la biología, les informo que van a tener hasta el hartazgo que ver esto que yo estoy diciendo así al voleo ahora. Van a tener que aprender como la biología molecular específica de los segundos mensajeros asociados a estas proteínas receptoras de membrana. ¿Ya? Y ahí tienen que aprenderse los procesos en detalle, ¿ya? Pero esto no es PTU. Por eso les digo que no me quiero meter en eso, porque si no, podríamos estar hablando clases completas de eso, y no es PTU. Por eso les digo, si han tenido la suerte, o a lo mejor lo pudieron ver algunos de ustedes que es la minoría, muy bien, les va a servir para la U, pero no es concepto PTU. Lo que sí, así como en términos súper generales, ya les dije, las proteínas receptoras de membrana reconocen proteínas, o sea, hormonas proteicas o polipeptídicas, y lo que hacen es activar procesos internos, ya sea según, o segundos mensajeros se le llama el concepto, es un concepto súper genérico, segundos mensajeros, o activación de enzimas, así como algo súper genérico, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ya les dije que los detalles y todo lo demás no es PTU. R significa receptor en la imagen, chiquillos, y H significa hormona en la imagen. Y esto que estoy hablando aquí sí es PTU. Esto que estoy hablando aquí en la imagen es diciendo que no es PTU, es el detalle, ¿ya? La historia que se encuentra en detrás de esta historia, porque esta es la foto superficial. Esta es la superficie del océano, chiquillos. No hemos profundizado en bajo el mar, ¿entienden? Estoy manteniéndome en la superficie nomás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pueden preguntar en la PTU? En la PTU les pueden preguntar, y de hecho esto ya salió en PSU antigua. Les voy a mostrar ejemplos, si es que alcanza el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes hormonas difunde libremente a través de la membrana celular o plasmática? Entonces yo les pongo, alternativa A, les pongo eh, insulina. Alternativa B, les pongo oxitocina. Alternativa C, les pongo hormona del crecimiento. Alternativa D, les pongo testosterona. Alternativa E le pongo, no sé, bueno, alternativa E ya no tienen, así que, entonces usted me dice, buscar en las alternativas aquella que sea esteroidal, porque yo me acuerdo, o tiroidea, porque yo me acuerdo que esas hormonas sí pueden difundir a través de la membrana. Por lo tanto, la PTU sí le interesa medir eso. Que usted sepa que todas las que son polipeptídicas o proteicas no pueden atravesar la membrana, operan a través de un receptor que sirve de transductor de señales, que sirve de un switch o interruptor para activar un proceso específico, pero esa hormona no se transporta ni puede atravesar la membrana. En cambio, las hormonas esteroidales ejercen efecto intracitoplasmáticamente e incluso intranuclearmente, ¿ya? Por eso pueden difundir libremente a través de las membranas biológicas. Y eso sí se ha evaluado y eso sí es PTU. Entonces, chiquillos, miren, apréndanse, chiquillas, también está. Yo les dije, y también se los comenté hace harto tiempo atrás, ¿por qué una chica o una mujer se puede colocar un parche anticonceptivo y ese parche anticonceptivo funciona con efecto anticonceptivo? Entonces usted me dice, bueno, porque están pasando la hormona. Están pasando las hormonas a través de la piel. Es un parche. Y sin embargo, las hormonas, que son sintéticas, atraviesan la piel y se meten en el músculo y difunden a través de la sangre. También el otro ejemplo que les daba, ¿por qué una persona que sufre de dolor crónico, por ejemplo, sufre de artrosis o artritis reumatoidea, se compra unas cremas especiales que tienen corticoides, chiquillos, que tienen cortisol en el fondo, o derivados del cortisol, que es una hormona esteroidal que tiene efectos antiinflamatorios?
Entonces esa gente se la echa póngale usted en la articulación que les duele, que siente un dolor intenso, y luego después de un tiempo disminuye la inflamación, y esa hormona o esa sustancia química difunde a través de la piel y atraviesa la sangre y va a actuar a nivel del tejido. Pero si yo les digo a ustedes, miren, tengo una crema con hormona del crecimiento, echémonos esa crema con hormona del crecimiento y nos va a hacer un efecto en el cuerpo. No. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero un momento, chiquillo, ¿ya? Déjenme hacer aquí una... No se puede, de hecho, si usted es diabética o quiere hacer el efecto hormona del crecimiento, tendría que inyectarse la hormona. Pero no puede usted, permíteme un momento, chiquillo, necesito probar el internet. Ya, a ver, veamos si funciona el internet. Si se corta la señal, me avisan, ¿ya? ¿Se escucha lo que estamos hablando, lo que estoy diciendo? Sí, profe, se escucha súper bien. Ya, sí. Funciona. Está funcionando. Pero no sé la velocidad de descarga de esa después. En fin, si lo arreglaron voy a poder... ya, en fin. Ya, como les contaba anteriormente, entonces estábamos hablando de la naturaleza de las hormonas, ¿sí? Ya, entonces, como les comentaba anteriormente, eso es lo que necesito que ustedes manejen así como en términos súper generales, ¿ya? Y con eso se tienen que quedar. Entonces, una persona, a ver, si yo tengo una persona que es diabética tipo 1, insulino dependiente, no le puedo dar una crema con insulina, ¿no es cierto? Porque le acabo de decir que son hormonas polipeptídicas de masa molecular, el día del níspero van a atravesar la piel. Entonces, la única forma de ayudar a un diabético tipo 1 es inyectando la insulina o facilitándole una bomba de estas que les inyecta insulina diariamente a estas personas, o que está programada para inyectar insulina a ciertas horas del día. ¿De acuerdo? ¿Y qué más le podría contar? Y por ejemplo, supóngase que usted me dice, profe, le voy a dar una pastilla con insulina. Las pastillas con las hormonas proteicas o polipeptídicas tampoco funcionan, porque si ustedes se las tragan, las van a digerir por su sistema digestivo. Así que no tiene mucho sentido tampoco pensar así, ¿entienden? El sistema digestivo tiene enzimas que degradan las hormonas. Entonces, si se dan cuenta, la persona que quisiera, supónganse, usted me dice que quisiera crecer más, bueno, pero en todo caso a usted ya se le cerró las cartílagos de crecimiento. Si ustedes me dicen que tenían problemas con la estatura, tendrían que haberse tratado con hormona del crecimiento cuando ustedes eran más chicas o más chicos. Póngale, no sé, eh, supónganse que, no sé, el médico, el pediatra le dijo, ¿sabe qué? Su hija máximo 1,45 m. Entonces usted no quiere quedar, o 1,50 m, no sé, y usted me dice, no, pues yo quiero, me gustaría ser más alta, no quiero ser la que es más baja del curso, no sé. Entonces, claro, hay gente que lo que hace es que a los niños los trata con hormona de crecimiento y le hacen un tratamiento con inyecciones. Desde que son, cuando están, antes de que les llegue la primera regla a las niñas, ¿no es cierto? O que los jóvenes comiencen con el proceso de producción de hormonas sexuales. Entonces, o al menos en esa ventana, ahí se puede operar. O sea, proceder a hacer el tratamiento, me refiero de manera más eficiente. Pero cuando ya uno ya es adolescente, la mayoría de los cartílagos de crecimiento, los huesos largos ya se osificaron, entonces ya pasó ese periodo como de ventana, ¿entiendes? Entonces ya, no sé, usted alcanzó el 1,50 m o el 1,45 m y quedó ahí, ¿sí? No se puede hacer mucho más. Si alguien adulto o que ya osificó sus huesos se empieza a inyectar hormona del crecimiento, como lo hacen muchas mujeres u hombres adultos, lo que se va a provocar es que la hormona del crecimiento les va a facilitar la degradación de la grasa. De hecho, hay gente que hace esos tratamientos como poco éticos, como método de adelgazar rápidamente, ¿entienden? Porque la hormona tiene efectos lipogénicos, entonces degrada la grasa con facilidad. Aumenta el metabolismo también, pero el problema es que la hormona de crecimiento en un adulto tiene efectos adversos porque aumenta el riesgo de generar un cáncer, ¿entienden? La hormona de crecimiento en un adulto es promotora del cáncer.
En cambio, en un niño sí, ahí podemos permitir crecimiento, ¿no es cierto?, en elongación de las extremidades o la estatura en general, pero es un periodo ventana nomás en el que se produce eso, que sería la niñez, ¿entienden? Ya en la adolescencia ya uno cooperó con eso. Los hombres, claro, los hombres tienen un periodo de crecimiento que es mayor a la de las mujeres. Las mujeres alcanzan su estatura como fisiológica máxima en la adolescencia, cuando no sé, no recuerdo bien la edad exacta, pero ustedes pueden buscar en internet. Si no me equivoco, es ya como el 15, 16 años ya, es como que ya se alcanza como el máximo, porque uno puede seguir creciendo igual, pero es muy poco el margen de crecimiento. Y en el caso de los varones se supone que es un poco más, eh, pero después de los 20 años ya es marginal el crecimiento, prácticamente no es inexistente. Por eso que el crecimiento mayoritariamente se da, como les dije, la pubertad y luego la adolescencia, pero ya comienza a marginalizarse y hay diferencias por sexo biológico, como les dije anteriormente. Las mujeres crecen, se pegan un crecimiento un poco antes que los varones. Me refiero, hay una diferenciación que tiene que ver con el tema de las hormonas, chiquillos, ya ese otro tema, pero ya después cuando uno tiene más de 20 años, ya no hay crecimiento, es marginal. Y si uno siguiera produciendo hormonas de crecimiento, teniendo los cartílagos osificados, entonces uno ya empezaría a generar deformidades. O sea, la persona comenzaría o tiene un trastorno hormonal y eso ya le provocaría a uno deformidades, ya que lo vamos a ver a continuación. La acromegalia es un defecto en el cual uno, después de que ya osificó sus cartílagos de crecimiento de los huesos largos, sigue creciendo o sigue produciendo hormonas de crecimiento y eso le deforma, deforma los huesos que presentan cartílago toda la vida, que son los huesos de las manos y del tarso y del carpo, de las manos y de los pies, la mandíbula, por ejemplo, y las personas se empiezan a deformar por el exceso de hormona de crecimiento en la vida adulta, normalmente por un tumor hipofisiario, ¿ya? Entonces no es algo bueno. Así que por eso les digo, generalmente los hombres no más allá de los 17, 18 años se pegan el último estirón, y de ahí, de hecho, es marginal igual. Las mayores tasas de crecimiento se logran en la infancia y, como les dije, en la pubertad. Me refiero en razón de centímetros por año, por así decirlo. Es cosa que ustedes vean los niños chicos, como un niño chico de repente, no sé, pues tiene 3 años y después ustedes lo comparan cuando tiene 7 años y ha crecido un montón en extensión, en longitud. Es como que, no sé, duplicó su estatura. Lo que no puede hacer una adolescente. Un adolescente no va a poder duplicar su estatura, ¿entienden? O un adulto. Ya, chiquillos, entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar, ya, no sé si les quedó claro como las cosas que dije anteriormente. El 99,9% de las hormonas es polipeptídica o proteica, ¿sí? Eso es lo que dije recién, exceptuando las esteroidales y las tiroideas. Esas hormonas operan a partir de un receptor de membrana, que se encuentra, las polipeptídicas o proteicas actúan a través de un receptor de membrana. Por lo tanto, su efecto va a ser a través de ese receptor, ¿sí? No atraviesa la membrana. No hay transporte, ni difusión simple, ni nada, ¿ya? Chiquillos, voy a explicar ahora el proceso de feedback negativo y feedback positivo. El 99,9% de las hormonas se regula por feedback negativo, mientras que solo dos hormonas, al menos para efectos PTU, se regulan por feedback positivo, que son los dos mecanismos de regulación hormonal que existen en el cuerpo, ¿ya? El feedback positivo existe para dos hormonas que se las van a tener que aprender de memoria, sean de común o de mención o lo que sea, que son la oxitocina y la prolactina. Oxitocina y prolactina, que son hormonas ligadas a los sistemas reproductores. Oxitocina y prolactina, las únicas dos hormonas que se regulan por feedback positivo o retroalimentación positiva, el cual tiene como por consecuencia aumentar los niveles de la hormona y aumentar el efecto fisiológico de la hormona. Aumentar los niveles de la hormona y aumentar los efectos fisiológicos de la hormona. Siempre es un efecto, es un círculo virtuoso de aumento de concentración y de aumento de efecto. Eso se llama feedback positivo. Feedback positivo. Solo incremento en la concentración de la hormona y incremento en el efecto fisiológico. Mientras que el feedback o retroalimentación negativa
que sería del 99,9% de las hormonas del cuerpo, sean de la naturaleza que sean, tienen una función de mantener la homeostasia o el equilibrio fisiológico dentro del rango máximo y del rango mínimo. De tal manera que tiene un efecto tanto estimulatorio como inhibitorio de la producción de una hormona y del efecto fisiológico que provoque esa hormona. Entonces, si por algún motivo las concentraciones caen bajo lo normal o se acercan al límite inferior de este rango fisiológico que yo les digo homeostático, entonces el sistema estimula la producción de esa hormona o produce factores estimulantes en una glándula para producir esa hormona. Y esa hormona va a producir un efecto y se va a mantener la variable fisiológica dentro del rango normal o sobre el rango inferior, que ya les dije que era como el límite inferior de nuestra variable, sea cual sea. Si por algún motivo la concentración aumenta demasiado o se acerca al límite superior y podría eventualmente exceder ese límite superior, vamos a tener que ejercer un efecto bloqueante o inhibitorio o negativo, en el sentido de que vamos a tener que forzar a la glándula a que disminuya la síntesis de la hormona, porque hay exceso. Y por lo tanto tenemos que mantener la variable en un nivel que no supere ese rango, como les dije anteriormente. Entonces, a eso se le llama retroalimentación negativa o feedback negativo, mantener la homeostasia dentro de los límites superior e inferior. Entonces, ocurre que muchos estudiantes, cuando yo les digo, ¿qué hace el feedback negativo? Me dicen, profe, el feedback negativo inhibe o bloquea. Entonces yo les digo, ya está bien eso, pero eso es la respuesta parcial. Usted tendría que haberme dicho, el feedback negativo tanto estimula como bloquea. Estimula cuando la variable va descendiendo bajo lo normal, ¿ya? Pero también inhibe cuando la variable está subiendo más de lo normal. O sea que tiene un efecto para las dos partes. Tiene efecto estimulatorio cuando yo tengo muy poca de la variable o muy poca hormona, o tiene un efecto inhibitorio o bloqueatorio o negativo cuando tengo exceso de la variable o exceso de la hormona. ¿Ya? Porque la idea es mantener el rango fisiológico. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Se llama negativo porque en el fondo se está ejerciendo un efecto de inhibición o de bloqueo cuando la variable aumenta sobre cierto nivel. O sea, como que se corta la producción, pero al mismo tiempo sin negar que hay una estimulación, porque la estimulación va a estar siempre operando en cierta forma. Lo que pasa es que a esa estimulación se le agrega el negativo. Es como si usted tuviera este circuito acá, que siempre es más, pero le agregara el negativo, porque el feedback positivo en el fondo nos va a ayudar a tener que, el feedback positivo nos ayuda a impedir que la variable caiga, pero necesitamos tener un límite superior. Entonces ahí tenemos que ejercer el efecto de bloqueo e inhibición. De todas formas, tiene que aprenderse de memoria que retroalimentación negativa o feedback negativo es tanto estimulación en los límites inferiores como inhibición en los límites superiores. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo, chiquillos. Les voy a mostrar un ejemplo. A ver cómo proyecto esto. Quiero ver cómo proyecto esta imagen. Ahí sí. Ya, fíjense acá. Acá tengo, ¿no es cierto? Fíjense que acá me está diciendo que tengo condiciones externas o internas que van a estar ejerciendo un efecto sobre el sistema nervioso central, específicamente sobre el hipotálamo, que es el centro superior de la homeostasia, que controla, ¿no es cierto?, el centro de control superior de todas las variables fisiológicas que nosotros tenemos. El hipotálamo produce una hormona liberadora que a su vez actúa sobre una glándula que se llama hipófisis, que lo voy a explicar a continuación, que es la glándula maestra del cuerpo, que es tejido glandular. Y esta hormona hipofisiaria, o sea, esta glándula hipofisiaria, produce una hormona trófica o estimulante que finalmente va a actuar en una glándula endocrina. Fíjense que acá está la explicación del por qué el sistema nervioso va de la mano del endocrino. Porque el sistema nervioso es el que inicia la respuesta endocrina. El sistema nervioso es el que inicia la respuesta endocrina. Luego, ¿no es cierto? No sé si están viendo, el hipotálamo libera un factor liberador que estimula la hipófisis para que la hipófisis produzca una hormona trófica
la cual a su vez hace que la glándula endocrina produzca la hormona final. Aquí me están mostrando el mecanismo de regulación o feedback negativo de lo que sería, ¿no es cierto?, el cortisol, chiquillos, que es la hormona del estrés. Entonces el hipotálamo produce la hormona liberadora de hormona estimulante de corticotropina, luego la glándula hipófisis produce la corticotropina o adrenocorticotrópica, que es la misma cosa, y el cortisol lo que hace es producir, o sea, y la corteza suprarrenal produce el cortisol, el cual, ¿no es cierto?, se produce y se libera hacia la sangre, pero se libera hacia la sangre y va también de alguna manera llegar después al hipotálamo y el hipófisis, porque recuerden que la sangre, el sistema circulatorio recorre todo el cuerpo. Entonces, si yo produzco algo en una glándula, obviamente va a terminar llegando al hipotálamo o a la hipófisis, porque ya les dije que el sistema circulatorio recorre todo el cuerpo. Entonces, las concentraciones aumentan de cortisol o la hormona del estrés y se va a ejercer un efecto tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario, de tal manera que si yo tengo exceso de cortisol, se va a ejercer un efecto inhibitorio o bloqueante sobre el hipotálamo y sobre el hipófisis. ¿Se entiende? Ahora usted me dice, profe, pero ¿qué pasa si el cortisol era muy bajo? Si el cortisol hubiera sido bajo, o no sé, o menos de lo necesario, no tengo el efecto inhibitorio. O sea que el hipotálamo puede darse el lujo de producir esta hormona liberadora de corticotropina hipofisiaria, y la hipófisis puede darse el lujo de producir una hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, las concentraciones, ¿no es cierto?, de estas hormonas estimulantes o factores tróficos van a aumentar. ¿Ya? Esto que le estoy mostrando de aquí es como superar todo. Esto de aquí es una pregunta de mención, totalmente de mención, porque en mención, el lugar donde les preguntan por el cortisol y cómo se regula de manera precisa y cuáles son sus efectos, se los van a preguntar en mención, porque es la hormona del estrés, el cortisol, junto con la adrenalina, ¿entienden? Entonces esto está ligado con homeostasia y con sistema nervioso. Todas las hormonas esteroidales, incluida el cortisol que yo les estoy mencionando recién, se transportan en la sangre a través de una proteína transportadora, pero, una vez que llegan al órgano tejido respectivo, se supone que van a poder van a poder eh, ingresar a la célula por difusión simple, o por difusión facilitada en el fondo. O sea que en el fondo, para no complejizar la cosa, las hormonas esteroidales, que son las que yo les mencioné, sexuales, y cortisol y aldosterona, se transportan por difusión simple. Por difusión simple. O sea, por solamente un gradiente de concentración. Se mueven a través de la membrana sin necesidad de proteína transportadora. No hay difusión facilitada, ni transportador, ni nada. Simplemente difusión simple. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, chiquillas? Entonces, no sé si les quedó claro que el mecanismo de feedback negativo lo que hace es incrementar, o sea, lo que hace es tanto incrementar como disminuir las concentraciones para mantener la homeostasia. En cambio, el feedback positivo, el objetivo que tiene es romper la homeostasia porque no tiene un límite superior. Entonces, como ya les dije, existen solo dos ejemplos de hormonas que se regulan por feedback positivo que tienen que saber para efectos PTU, que son la oxitocina y la prolactina. La oxitocina y la prolactina. La otra hormona que tiene también efectos de feedback positivo es el estradiol, pero sobre una hormona en específico, y eso lo voy a mencionar después cuando veamos hormonas sexuales, pero es algo muy puntual, ¿ya? Entonces no es tan relevante. Para efectos PTU tienen que quedarse con la oxitocina y la prolactina como las hormonas que se regulan por feedback positivo. La oxitocina y la prolactina son las hormonas que participan en la lactancia, la oxitocina en el parto y la lactancia. ¿Ya? Entonces fíjense bien, cuando el bebé amamantado estimula el pezón, de tal manera que hay un reflejo, un nervio que lleva la información en dirección hacia el hipotálamo, que es el sistema nervioso central. Y el hipotálamo, estimulado por este reflejo, por esta neurona, ¿no es cierto? Por este reflejo nervioso, hace secreción de oxitocina.
va a estimular la neurohipófisis para que produzca oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que libera la leche. Hace el reflejo de eyección de la leche. Y bueno, también el hipotálamo estimula la producción de prolactina por la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y la prolactina se produce leche, y luego la oxitocina lo que hace es que hace que el reflejo de eyección se produzca, o sea, que salga la leche, y mientras más leche toma el bebé, más estímulo hay para producción de más oxitocina y más prolactina. Entonces el sistema solo funciona por estimulación. Mientras más estímulo, más producción. Si por algún motivo deja de haber estímulo, entonces el sistema se corta, que es lo que ocurre cuando las madres dejan de amamantar a los bebés. Se corta el sistema. Pero el sistema, entre comillas, funciona siempre produciendo más estímulo, más producción. Entonces el objetivo es romper la homeostasia. En cambio, si yo veo, por ejemplo, aquí el tema de la producción de esteroides sexuales, es como lo que yo les mostré recién del cortisol. Tengo el hipotálamo, que es el sistema nervioso central, que estimula la pituitaria o glándula hipófisis, que es la glándula maestra, a través de un factor estimulante. Luego esta hormona, o sea, esta glándula hipofisiaria o pituitaria produce hormonas, las cuales a su vez viajan en dirección hacia una glándula, en este caso los testículos, y los testículos producen un esteroide, un producto, el cual aumenta y ejerce inhibición sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Entonces, si por algún motivo los esteroides bajan bajo lo normal o se acercan a un límite inferior, entonces el hipotálamo y la hipófisis pierden el bloqueo o la inhibición y comienzan a producir nuevamente los factores estimulantes o los factores tróficos o hormonas tróficas del testículo. Y el testículo comienza otra vez a producir esteroides, los cuales si aumentan mucho van a ejercer inhibición. Entonces el sistema siempre está operando de tal manera que no cae del límite inferior, pero tampoco sube del límite superior. ¿Se entiende? La testosterona, fíjense que oscila, en el caso de los varones, ¿no es cierto? La testosterona oscila, no tiene un valor fijo. Las variables fisiológicas no son nunca un valor fijo, son valores variables. O sea, se mantienen dentro de un rango, quiero decir, pero van oscilando. Entonces la testosterona tiene un alza o un comportamiento también circadiano, un comportamiento según si es de día o de noche. Levemente, obviamente, no es que sea una fluctuación brutal, son fluctuaciones que son acotadas, ¿entienden? Pero de todas formas igual fluctúan. Acá tienen un poco lo que yo les estaba contando del hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo, sistema nervioso central, produce neuropéptidos o neurotransmisores o neurohormonas que van a ir a liberarse, ¿no es cierto?, a un sistema circulatorio que se llama sistema porta, ¿ya? De hipofisiario, pero da lo mismo eso. Y de ahí son transportadas en dirección hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis o a la hipófisis posterior o neurohipófisis. La neurohipófisis se llama así porque contiene tejido nervioso, literalmente es como una prolongación del hipotálamo. A diferencia de la adenohipófisis o hipófisis anterior, que corresponde a tejido solo glandular. Entonces, aquí la idea es que el hipotálamo está en íntima relación con la hipófisis, que es una glándula que ya les dije que se llama pituitaria también. Es el sinónimo, para que no vayan a confundirse, ya es lo mismo. Hipófisis que pituitaria se encuentra en íntima relación con el hipotálamo, está en la base del cerebro. Entonces, al final, el sistema nervioso central, las neuronas son células endocrinas también. Entonces, una neurona también puede hacer secreción endocrina. De hecho, aquí lo estamos demostrando. Una neurona también hace secreción endocrina. Normalmente uno se aprende que las neuronas liberan neurotransmisores a otras neuronas, y normalmente neuronas vecinas, a través de los neurotransmisores. Eso es una neurosecreción paracrina. Pero aquí yo tengo una secreción endocrina, porque estoy teniendo una secreción de neuropéptidos o neurotransmisores en dirección hacia la sangre, y luego se transportan por la sangre hacia un tejido que tiene la capacidad de reaccionar y de producir un producto hormonal en función de esa neurosecreción o de ese neuropéptido. Por lo tanto, es importante que se aprendan que la hipófisis o pituitaria tiene dos lóbulos, el anterior y el posterior. El anterior adenohipófisis es muy importante, se lo tienen que aprender obviamente, y el posterior es menos importante, pero no por eso no hay que aprendérselo. La hipófisis anterior o adenohipófisis, perdón, o lóbulo anterior o adenohipófisis, tiene fundamentalmente varias hormonas, de las cuales las más importantes son las gonadotrofinas o estimulantes de las gónadas, que son la LH y la FSH. La LH se llama hormona luteinizante y la FSH se llama hormona folículo estimulante.
están en inglés las siglas, por eso se escriben así, ¿ya? La otra hormona relevante es la prolactina y la hormona estimulante de la tiroides. Obviamente, o tirotrofina, que es la misma cosa. Obviamente, tienen que sabérselas todas, ¿ya? Pero estoy mencionando aquí como las más relevantes. Hay que saberse que la adenohipófisis produce la hormona del crecimiento, o growth hormone, la prolactina, la thyroid stimulate hormone, o hormona estimulante de la tiroides, la adrenocorticotrophic hormone, o hormona adrenocorticotrófica en español, la leutinizante y la FSH. Entonces, al final, la ideal es que todos se sepan todo, pero si alguien va a dar solo común, yo le diría, mira, como mínimo, saber de la prolactina que se produce en la adenohipófisis y la LH y la FSH que tienen que ver con las hormonas sexuales, porque estimulan las gónadas. Eso sería como lo mínimo que yo le pediría a alguien. De la neurohipófisis, tienen que saber que se producen dos hormonas principales, que son la ADH o antidiurética y la oxitocina. De estas hormonas tienen que sabérselas también. Sobre todo la oxitocina, porque ya les dije que es, junto con la prolactina, las dos hormonas polipeptídicas, que son neuropéptidos, que tienen efectos, o sea, funcionan por feedback positivo, quiero decir. Si ustedes se fijan, la neurohipófisis prácticamente es la prolongación del hipotálamo, de los axones de las neuronas hipotalámicas, de ciertos núcleos hipotalámicos. Por eso se llama de neurohipófisis, porque tiene tejido nervioso, a diferencia de la adenohipófisis, que es tejido glandular. ¿Dudas o consultas, chiquillos? ¿Chiquillas? Aquí les voy a mostrar en esta animación un poco lo que yo les estaba contando. Fíjense que acá tengo el hipotálamo y acá tengo la hipófisis anterior. Fíjense que tengo las neuronas hipotalámicas que van a liberar neurotransmisores, neuropéptidos a un sistema circulatorio que va a llegar a las células de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y ahí, obviamente, como son neuropéptidos, tienen que acoplarse a una proteína receptora de membrana, ¿sí? Entonces se van a unir a su respectivo receptor y estas células van a liberar un producto, o sea que es otra hormona, la cual se va a liberar hacia la sangre y va a ir a actuar en un órgano o tejido distante. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces alguien me podría decir, pero ¿por qué tenemos que tener este intermediario? ¿Por qué no las neuronas directamente producen un producto que va a actuar directamente sobre una glándula final? ¿Por qué tenemos que pasar a través de la hipófisis? Y la verdad es que evolutivamente se desarrolló el diseño, involucra este sistema que le estoy comentando. El diseño, el diseño tiene que mayoritariamente, para la mayoría de las hormonas, pasar a través de la hipófisis. O sea, el hipotálamo produce un producto de secreción, que es una neurohormona, un neuropéptido, que estimula a la hipófisis, la cual produce otra hormona, que es un polipéptido, que se libera a la sangre y va a actuar en una glándula final, la cual va a producir la hormona que finalmente nos interesa. Entonces usted me dice, bueno, pero pasaron por tres manos. Sí, en el fondo tenemos siempre una tríada de estructuras que son hipotálamo, hipófisis o pituitaria y glándula. Vuelvo a decir, es una tríada de estructuras. Hipotálamo, sistema nervioso central, hipófisis, que es la glándula maestra, y la glándula final o definitiva que va a producir el producto que nos interesa. Entonces, lo que voy a decir ahora, en realidad tiene más probabilidad de preguntarse en el módulo técnico profesional y en el mención que en común, y que tiene que ver con la hormona del crecimiento y las tiroides. Así que voy a pasar rapidito esto, porque en realidad es muy poco, diría yo que es muy improbable que se los pregunten, pero en cambio el tema de la insulina y el glucagón sí que me interesa. Entonces creo que mejor voy a partir por la insulina y el glucagón mejor. Sí, porque demasiado, esto sí que es importante. Ya, entonces, eh, la idea, como les dije, es que para todas las glándulas del cuerpo, para todas las glándulas del cuerpo tenemos una triada de estructuras que son hipotálamo, pituitaria o hipófisis, que es la misma cuestión, y finalmente una glándula final o definitiva.
Resulta de que existen dos glándulas que no obedecen al eje hipotálamo hipoficiario y que no cumplen la triada, que serían el páncreas y la paratiroides. Esas serían las dos glándulas que no obedecen a la hipófisis o que no tienen el intermediario, sino que se regulan directamente al sistema nervioso central o responden directamente al sistema nervioso central. Entonces el páncreas es una glándula mixta, produce tanto secreción endo como exocrina, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la secreción endocrina de dos hormonas muy importantes que son la insulina y el glucagón. ¿Por qué? Porque regulan la glicemia, que es una variable homostática súper importante y obviamente para efectos PTU y para la vida en general. Entonces, esto se lo tienen que saber todos, ya esto es como para todo el mundo, sea de común, mención, módulo técnico profesional, lo que sea, se lo tienen que saber sí o sí, y también de cultura general. Entonces, el páncreas, como les dije, no tiene regulación hipofisiaria, responde directamente al sistema nervioso autónomo y por ende al central, ¿ya? O al hipotálamo en íntimo término. Entonces, el páncreas produce insulina y glucagón. Ahora, el páncreas no funciona por su propia cuenta. Normalmente tiene que trabajar con un partner que si no está presente entonces no sirve de nada. Ese partner es el hígado. Entonces, siempre cuando piensen en glicemia, o sea, regulación de la homeostasia del azúcar o de la glucosa, glicemia significa concentración de glucosa en la sangre o glucosa plasmática, yo tengo que pensar en el páncreas y en el hígado. Los dos están funcionando. Entonces, el páncreas, cuando se detecta por el sistema nervioso, obviamente, por receptores, se detecta que hay altas concentraciones de glucosa en la sangre, se le va a dar la orden al páncreas para que produzca insulina por sus células beta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sale del cuerpo que hay un alza de glucosa? En primer lugar, el cuerpo lo sabe porque incluso antes que usted coma un alimento, eh, el sistema nervioso sabe que hay una hora en la cual usted come y por lo tanto se predispone y hace alza o libera insulina incluso antes de que se vaya a producir la ingesta de alimentos. Es como que usted me dice, profe, todos los días como a las 2 de la tarde. Ya, muy bien. Entonces un día usted pasó de largo, no comió, porque no tengo idea, no sé. Ese día no comieron o no alcanzó a llegar a su casa, no sé. De todas formas, igual hubo un alza en la insulina. Y usted me dice, ¿y esa alza en la insulina por qué se produjo? Si no tuve modificación en mi glicemia. Se produjo porque hubo una secreción neural de insulina. El sistema nervioso asumió que usted come a esas horas. Ya, entonces como volviendo a decirle, cuando uno come un alimento y que es rico en carbohidratos o azúcares, las concentraciones aumentan en el sistema sanguíneo que absorbe nutrientes desde el intestino y que va en dirección hacia el hígado. Por eso les dije que es tan importante el hígado en esta historia, porque los azúcares o carbohidratos y aminoácidos que ustedes absorben en los alimentos se transportan en dirección hacia el hígado a través de un sistema que se llama el sistema porta hepático. Entonces, nosotros tenemos tres macronutrientes, chiquillos. Esto es nutrición, ¿ya? No sé si alguno de ustedes quiere, o alguno de ustedes quiere estudiar nutrición, o por último, no necesita saber por un tema de cultura, pero los tres macronutrientes son carbohidratos, que son el 60% de nuestra dieta aproximadamente, grasas, que son aproximadamente un 30%, y proteínas, que son un 10% de la ingesta diaria que debería uno contener de alimento. Eso puede ir variando en función de si uno es deportista o no, ya, pero estoy hablando de una persona normal. Entonces, las grasas hacen un bypass, no se van al hígado, pero los aminoácidos o el producto de la digestión de las proteínas y los carbohidratos se van en dirección hacia el hígado por un sistema que ya les dije que se llama el sistema porta hepático. Entonces usted me dice, ¿por qué? Porque el sistema no soportaría alzas grandes de aminoácidos ni de azúcares en la sangre. Si usted tiene una sobredosis de azúcares o de proteína de aminoácidos, la sangre va a terminar generando daño neurológico. Las neuronas pueden entrar en coma por hiperglicemia. O sea, en un mal funcionamiento de su sistema nervioso. No solamente es la hipoglicemia lo que lo puede inducir en un coma y pérdida de conciencia, también son alzas brutales de la glicemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener la glucosa constante entre 80 y 105 o 110 miligramos por decilitro. O 80 y 100, por decirle un valor así como un valor estándar. Entonces no puede tener menos de 80, pero tampoco puede tener más de 100. Porque de lo contrario el sistema nervioso se resiente.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los nutrientes que se absorben tienen que pasar primero por el hígado. El hígado va a funcionar como filtro, chiquillos. El hígado va a disminuir la tasa de incorporación de los nutrientes hacia la sangre. O sea que va a funcionar como un filtro o como un peaje, como quieran llamarlo, ¿ya? Obviamente no va a poder retener todo, va a ir reteniendo alguna parte y otra la va a ir procesando y otra la va a ir dejando igual, pero hace como una especie de control, ¿entienden? Como un peaje, al menos disminuye el tráfico. Eso permite que el cuerpo se adapte y compense si es que, porque ya les dije, si pasaran directamente, nosotros estaríamos muertos, ¿ya? Es lo que le pasa a una persona que tiene problemas con el control de la glicemia. Tiene que haber un sistema de regulación, ¿entienden? No puede permitirse la entrada masiva de macronutrientes, en este caso carbohidratos o azúcares o aminoácidos a la sangre. Tiene que haber un filtro. Entonces, como les dije anteriormente, cuando uno consume una dieta, o sea, un alimento alto en carbohidratos, lo que va a ocurrir es que el páncreas produce insulina, porque detectó altas concentraciones en la vena porta, como les dije. Entonces, la insulina liberada le va a dar la orden a las células del hígado que capturen la mayor parte de glucosa que se pueda para formar glucógeno, que es un polisacárido de reserva energética animal, como les conté hace mucho tiempo atrás. Y eso va a hacer que salga glucosa desde la sangre hacia el interior de la célula. O sea, la insulina lo que va a hacer es activar una proteína receptora de membrana que va a estimular la apertura de un canal de glucosa para que la glucosa se transporte desde el extracelular hacia el intracelular, de las células hepáticas, en principio, o de las células del hígado. También va a ser lo mismo a nivel de las células musculoesqueléticas, que también van a hacer la misma pega, van a agarrar la glucosa y la van a meter adentro de ellas. ¿Para qué? Para estimular la formación de glucógeno, que es un polisacárido de reserva energética de corto plazo. Si todavía hay un excedente, porque la capacidad de reserva de glucógeno del hígado es ilimitada, no es mucha tampoco, si todavía hay un excedente de glucosa que va a ir pasando, y ya el músculo esquelético capturó una parte, no sé, el hígado capturó todo lo que podía, luego el músculo esquelético, y todavía queda un exceso, lo que se va a hacer con ese exceso es que las células adipositas, o sea, del tejido graso, perdón, o los adipocitos, capturen glucosa y la transformen en ácidos grasos. La metabolicen a ácido graso y luego triglicéridos, o sea, como reserva energética de largo plazo, chiquillos. Por eso es que la gente engorda cuando consume exceso de azúcares, porque bajo la acción de la insulina se va a estimular la formación de tejido graso. Sí, no hay problema. Los que tengan que ir, vayan, si yo con esto voy terminando ya. Como les dije, esto es lo último que veo, el tema de la insulina, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, lo importante es que entiendan que la insulina es promotora de la glucogenogénesis o formación del glucógeno, la formación de grasa, y impide fluctuaciones violentas de la glucosa en la sangre. Por lo tanto, esta es la hormona del alimento. Mientras que si yo tengo bajas concentraciones de glucosa que se producen porque yo no estoy alimentándome, porque estoy en ayuno, yo voy a producir por el páncreas el glucagón, que lo que va a estimular es que justamente pase lo contrario, se degrade el glucógeno almacenado en el hígado en un proceso anterior, o el glucógeno muscular, y se libere glucosa desde estos órganos hacia la sangre, para tratar de aumentar la glicemia, o que no caiga bajo cierto nivel. Por lo tanto, recapitulando, el estímulo para la secreción de insulina es una hiperglicemia, y el efecto de la insulina es una hipoglicemia, o generar un efecto hipoglicemiante. Hipo significa bajo o debajo de. Mientras que una hipoglicemia o una baja en la glicemia estimula la secreción de glucagón, el cual tiene como por efecto o consecuencia el alza de la glicemia, o sea, una hiperglicemia. Entonces el glucagón tiene efectos hiperglicemiantes, así como la insulina tiene efectos hipoglicemiantes. ¿Sí? ¿Preguntas o consultas, chiquillos? Con esto voy cerrando. Con esto voy cerrando la clase de hoy. ¿Preguntas, chiquillos, chiquillas? Con esto voy cerrando la clase. ¿No? Ya, fíjense aquí. Esto, chiquillos, es súper importante porque esto tiene que ver con su alimentación y su nutrición.
Fíjense bien, la insulina es producida por el páncreas, igual que el glucagón, pero tienen efectos contrarios. Ambas se regulan por feedback negativo. Se supone que mayoritariamente sus efectos están en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, ¿ya? Pero obviamente la insulina tiene efectos sistémicos. La insulina tiene efectos generalizados, no es solamente, o sea, uno dice, principalmente está centrándose su acción en el hígado, en el músculo esquelético y en los adipocitos, el tejido graso, pero puede actuar a todo nivel. La insulina actúa como... De hecho, las alzas de insulina inducen el sueño. Yo no sé si ustedes sabían eso. Las alzas de insulina, cuando ustedes sienten sueño después de almorzar, sobre todo si tienen una dieta hipercalórica, el sueño se produce por las alzas de insulina. Las neuronas tienen receptores que detectan esta hormona y van a generar una respuesta que va a promover el sueño. Entonces, como les dije, eh, la insulina lo que promueve, ¿no es cierto?, es la formación de glucógeno o glucogenogénesis, mientras que el glucagón promueve lo contrario, la glucogenólisis o lisis o ruptura del glucógeno. ¿Ya? Por otra parte, que hay algo muy interesante que tiene que ver con la gluconeogénesis. Fíjense que si la insulina promovía la síntesis de proteína, inhibía la lipólisis, de hecho promovía la formación de grasa, eh, y la formación de glucógeno, el glucagón lo que hace es degradar el glucógeno, promover la lipólisis, o sea, la degradación de la grasa desde los adipocitos, inhibe el almacenamiento de triglicéridos en el hígado y además promueve, lo cual es bueno porque el hígado graso es una cuestión pésima. La gente que muere de cirrosis tiene hígado graso. Entonces, fíjense bien, estimula el Profe, glucagón, la gluconeogénesis. y Dígame. bueno, siguiendo ese caso, entonces igual es súper terrible cuando uno toma, cuando uno bebe alcohol, entonces para el hígado, o un vaso no va a ser tanto, igual afecta harto al, al hígado. O sea, tanto las bebidas como el alcohol influye mucho. Sí, pues, porque recuerden que el hígado tiene una función, todo lo que ustedes consuman vía oral, exceptuando las grasas, va a pasar al hígado. Entonces, si usted consume un medicamento, el medicamento va a pasar por el hígado sí o sí. La única forma de que usted no consumiera, si usted quiere que el medicamento no pase por el hígado, tiene que inyectarse el medicamento, vía sanguínea, ¿ya? O tiene que colocarse un supositorio, por ejemplo. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una cierta moda de inyectarse drogas por el recto, por el ano, para evitar pasar por el hígado, y el efecto de la dosis es mayor. Esto que le estoy diciendo no es bizarro, o sea, estamos en épocas decadentes, entonces hay gente que se inyecta drogas, ¿no es cierto?, de esa manera. Por eso es que los supositorios, por ejemplo, son efectivos para bajar la fiebre a los niños, porque se colocan por el sistema un sistema porta que hay en el recto, y que permite absorber el medicamento y evitar que pase por el hígado. Pero si usted, por ejemplo, consume alcohol, el alcohol uno asume que el alcohol es una droga, obviamente. Si uno consume alcohol, si uno consume paracetamol, si uno consume Bioral, por ejemplo, medicamentos cuales sean, antiinflamatorios, lo que usted quiera, van a pasar por el hígado. Y el hígado obviamente va a tener que hacer una actividad detoxificadora de gran parte de esa sustancia química. Pero si la sustancia química es tóxica, eventualmente se va a dañar el hígado. Ya, ahora, si usted me dice, profe, respecto a los nutrientes, si usted consume, como le dije, exceso de proteína, eh, o exceso de nutrientes, sobre todo proteína, vamos a estar forzando al hígado a que haga almacenamiento de triglicéridos, o sea, que transforme aminoácidos o glucosa en grasa, y el hígado se empieza a tornar cirrótico. O sea, el hígado se empieza a tornar cirrótico, el hígado se empieza a tornar graso. Y cuando el hígado se torna graso, por exceso de drogas, por exceso de proteínas, por ejemplo, por una nutrición desbalanceada, entonces el hígado se comienza a transformar en cirrótico. Entonces un hígado cirrótico no solamente puede ser de un alcohólico, ¿entienden? Pueden ser de una chica o de un chico que estuvo años en un tratamiento farmacológico intenso y que tuvo que tomar altas dosis de medicamentos, ¿entienden? Obviamente el hígado se le dañó porque el hígado o sea, hubo un daño, no es que haya sido un daño brutal, estoy diciendo que hubo un daño importante por el hecho de estar trabajando con metabolitos tóxicos.
O si una persona tiene una dieta, como les dije, alta en proteína, la misma cuestión. Si usted, es que lo que yo le contaba de los supositorios, chiquillos, están hechos para que el medicamento pase de manera más rápida hacia la sangre y por lo tanto la dosis que venga en el supositorio va a tener, la dosis va a tener mayor efecto porque no va a tener la inactivación del hígado. El 50%, la mayoría de los medicamentos tienen una vida media o una farmacocinética donde el 50% del medicamento se inactiva por el hígado. Entonces, si usted sube una pastilla vía oral, un paracetamol, usted asume que la mitad del paracetamol se la va a echar el hígado. Entonces usted me dice, profe, me tomé una pastilla de 500 miligramos. Ya, pues, 250 se la echó el hígado al tiro, cuando usted se la tomó. Pero si se pusiera un supositorio de 500 mg, esos 500 mg entran al tiro directo a la sangre. Y van a operar los 500, no los 250, ¿entienden? Lo que pasa es que los medicamentos ya vienen con incorporada la farmacocinética, entonces los medicamentos ya vienen, o sea, ya vienen hechos de tal manera que ya asumen la pérdida que va a haber por inactivación en el hígado, ¿entienden? Entonces, si usted toma 500 de un medicamento, está ya incorporado lo que se va a perder y lo que finalmente va a actuar. Estos tipos ya sacaron los cálculos, ¿entienden? Si llevamos cuántos años de desarrollo de la farmacología, ¿ya? Ya, pero como respondiendo a la pregunta de Amaro aquí, efectivamente, un exceso de fármacos, ya sea por tratamiento o lo que sea, claro que tiene impacto en el hígado. Por eso es que cuando tomen un medicamento, fíjense en lo que dice la receta. A veces la receta dice que hay un máximo de este medicamento. El paracetamol, por ejemplo, es súper tóxico, chiquillo, y uno lo toma como jugo, como Tapsin, tomándose como jugo, ¿ya? Imagínense a alguien que toma Tapsin como, cuando se siente un poco mal, toma Tapsin como si fuera un jugo. Entonces tú me dices, no, es paracetamol, profe, no hace nada. El paracetamol es súper citotóxico. En exceso, obviamente, pero supongamos que la persona tiene un máximo, ¿ya? Y que se supone que debería tratar de no recomendable, tres de esos sobres o cuatro sobres al máximo al día. Lo recomendable sería que uno tratara de tomar menos sobres, pues, no que se tomara unos 4 o 5 sobres al día, con que te tomé unos 2 o 3, no sé, al día mientras te sentís muy mal, pero no abusar de los medicamentos, ni de la automedicación. Ya, como les decía anteriormente, chiquillos, lo importante es que entiendan que el hígado se efectivamente puede depositar, o sea, en su esfuerzo por depurar la sangre y también por tratar de filtrar nutrientes y que no entren en exceso a la sangre, se comienza a transformar en hígado graso, ¿ya? Otro proceso que hace el hígado es la gluconeogénesis. Y este me interesa porque fíjense que significa formación neo de glucógeno, de glucosa, perdón. Gluconeo significa formación nueva, neo, de glucosa, no glucógeno, glucosa, génesis, formación. Formación de glucosa de neo, de nueva glucosa. O sea, yo utilizo aminoácidos y los transformo en glucosa, chiquillos. Entonces, si ustedes están en ayuno prolongado, movilizan proteína de su cuerpo, pero ustedes no tienen reserva de proteína. Ustedes tienen reserva de azúcar, glucógeno que se agota súper rápido, y tienen reserva de grasa. La reserva de glucógeno dura 24 horas en ayuno, en reposo. 24 horas en ayuno, en reposo, es la reserva de glucógeno que ustedes tienen en su cuerpo. Si usted hace ejercicio, lo agota en 1 hora, en 2 horas, no sé, en ayuno agotará la reserva de glucógeno. Se supone que una vez que se agota la reserva de glucógeno, se moviliza la grasa. Pero la reserva de grasa, chiquillos, se degrada en triglicéridos, se degrada en ácido graso. Los ácidos grasos no son glicemia, son lipidemia, no sé. Los ácidos grasos son concentración de grasas, no es glicemia. Entonces, fíjense que el glucagón, para tratar de mantener la glicemia en ayunos prolongados, tiene que promover la transformación de alguna molécula en glucosa. Entonces usted me dice, profe, pero la grasa se transforma en glucosa. La grasa no se puede transformar en glucosa, sino sería papa adelgazar. En nuestro cuerpo no podemos transformar grasa en glucosa. Usted puede transformar la glucosa en grasa, y por eso si usted come muchos pasteles y chocolate, va a engordar. O mucho puré, muchas papas, muchos cereales, ¿ya? Va a engordar. Pero usted no puede hacer que la grasa que usted acumuló se transforme luego en glucosa. La grasa simplemente es grasa, ¿no? Y si yo hago ejercicio o aumento mi metabolismo, la puedo consumir, sobre todo por el músculo esquelético. ¿Ya? Pero no puedo, ¿no es cierto?, transformar la grasa en glucosa. Eso lo hacen las plantas nomás, no nosotros. Estamos cloteados. Entonces,
Entonces, insisto, aquí tengo un problema importante que quiero que razonen, ¿ya? Fíjense bien. Si yo tengo una persona que está obesa o con sobrepeso, y esta persona quiere adelgazar, y hace una dieta donde disminuye su ingesta calórica, y a lo mejor hace un ayuno, no sé, en fin, esta persona va a agotar su reserva de glucógeno rápidamente, sobre todo si hace ejercicio, y luego empieza a movilizar la grasa. Pero el movilizar la grasa no aporta glicemia. Y ya les dije que la glicemia tiene que mantenerse en un rango. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en ayuno prolongado y está degradando grasa, ya muy bien, pero necesita mantener la glicemia? Entonces, ¿de dónde saca la glicemia? La va a tener que sacar, chiquillos, de la degradación de proteína. Por eso es que una persona que adelgaza, si no hace una dieta balanceada, pierde masa muscular. Entonces, lo que uno tiene que lograr en una persona que es obesa o que tiene sobrepeso, es que la persona adelgace porque tiene que perder grasa, pero sin perder masa muscular. La idea es que la masa muscular o la mantenga o la aumente, no que pierda masa muscular. ¿Se entiende? Pero ese es un problema que tienen las personas cuando adelgazan, que normalmente hacen dietas desbalanceadas, no se hace asesorar por un nutricionista, hacen ayunos a lo mejor que no son adecuados, entonces empiezan a perder proteína estructural, ¿no es cierto? Músculo esquelético, sobre todo, al mismo tiempo que pierde la grasa. ¿Entienden? De hecho, ese proceso podría entorpecer la pérdida de grasa, ¿se entiende? Por eso es que normalmente tiene que haber una adecuada integración entre dieta más ejercicio, una dieta balanceada más ejercicio para poder perder peso de manera eficiente y quemar la grasa que corresponde. ¿Ya? Exactamente. Así es, Sofía. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces la idea es que hoy día con esto terminamos de ver insulina y glucagón. No alcancé a hablar de la diabetes, eso lo podemos ver con más calma la próxima sesión. Así que lo dejaríamos hasta aquí, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta. Hoy día éramos más poquitos, ya igual de todas formas la próxima clase yo creo que voy a retomar un poco del tema del contexto de hormonas rápidamente y pasar al tiro a esto, que es PTU, ¿ya? Por un tema de hora, la verdad es que yo revisé el modelo PTU del 2022 que tienen el año pasado, o sea, que se publicó ahora, y no había ninguna pregunta como de insulina y glucagón, así como interesante. Y a ver, antes de irme, dejen ver si puedo encontrar algo que les pueda servir. Profe, ¿usted recomienda que, Déjenme buscar. aunque Sí, no dígame, hemos profe. repasado toda la materia de ciencias común, recomienda que igual veamos el modelo o lo dejamos para el final? No, pues el modelo yo recomiendo que lo vean, que le echen una mirada ahora, porque les va a servir como para tener una idea cómo fue la prueba del año pasado, los que no la dieron, obviamente. Porque si ustedes la dieron el año pasado, de algo se acordarán. Y de hecho no hay muchas preguntas de insulina y glucagón. El año pasado no vi ninguna interesante. A ver, déjenme ver si acá encuentro algo que les pueda servir. Así como pregunta. No todo, o sea, siempre le pasaría insulina y glucagón. Ya, es que esta pregunta, ya miren aquí. Esta de PSU, admisión 2000, y con esta nos vamos, ¿ya? Admisión PTU. Sí, de hecho, como les digo, el año pasado prácticamente no salió nada o sea, en el módulo común estoy hablando, ya electivo no lo he revisado con detalle, pero por ejemplo, acá tienen una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes hormonas produce un efecto inhibitorio sobre la función adenohipoficiaria? Yo recién no le he pasado toda la hormona, pero ya les dije que existían solamente dos glándulas que no ejercían un control o que no había control de la hipófisis sobre ellas. Y le dije que eran el páncreas, y obviamente uno asume que son subhormonas, y la paratiroides, de la cual no he hablado nada. Pero todas las otras hormonas tienen un efecto regulatorio a través del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces, cuando aquí me dicen cuál de las siguientes hormonas produce un efecto inhibitorio sobre la función adenohipoficiaria, ¿se fijan o no? ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta?
Esta salió en mención, de todas formas, pero igual nos sirve para practicar un poco lo que hemos hablado, ¿sí? Chiquillos, chiquillas, ¿cuál sería la correcta aquí? ¿La insulina tiene efectos sobre la adenohipófisis o la hipófisis? ¿O el glucagón? No sé. No tiene efecto, ¿no es cierto? Entonces las que tienen efecto inhibitorio, o sea, feedback negativo, van a ser cualquier otra hormona y sus glándulas. Por ejemplo, la tiroxina a través de la tiroide o el cortisol. De hecho, les mostré una animación con el cortisol, pero la insulina no tiene nada que ver. Por eso que aquí en esta pregunta en particular era 1 y 2. ¿Se fijan? ¿Sí? Chiquillos, chiquillas. Bueno, esta pregunta creo que la había comentado en algún momento, el concepto de homeostasia, que lo estuvimos viendo. Fíjense que aquí me dice, ¿cuál de las siguientes expresa el concepto de homeostasia? La homeostasia no es un valor fijo frente a variaciones del medio ambiente, o que las variables fisiológicas responden a una distribución normal, como de una estadística de la población. O que las variables fisiológicas que ustedes tienen dependen de usted nomás. O sea, usted tiene 37 grados, usted oscila entre 38 y entre 35 porque usted es especial, y Juanita oscila entre 40 y 24. Se entiende que eso no es así. Nosotros tenemos algo que está determinado por el genoma y que es común a toda nuestra especie. Efectivamente, hay muchas variables que están vinculadas, ¿no es cierto?, a variaciones rítmicas o circadianas, pero eso tiene que ser dentro de un rango fisiológico, no son variaciones así. Entonces, la D está buena en parte, porque le falta precisar que tiene que ser dentro de un rango fisiológico, un rango máximo y un rango mínimo. Incluso puede ser una fluctuación pequeña igual, pero tiene que haber una variación, un rango entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿se entiende? Entonces aquí en esta pregunta, la más correcta era la alternativa E. Las variables fisiológicas oscilan alrededor de valores constantes frente a variaciones del medio ambiente. ¿Ya? No sé si, dejen buscar a ver si encuentro alguna que era de diabetes, no sé, o algo así. Lamentablemente, eh, me refiero que sea así como de, no, en este año no. En fin, la próxima vez les voy a traer más preguntas que puedan ser relacionadas con este tema en particular, ¿ya? Porque hay que buscarlas, ¿ya? ¿Ya? ¿Les quedó claro? Chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí por un tema de tiempo y ahí no estaríamos viendo en la tarde para los que quieran, ¿no es cierto?, conectarse a mención. Yo creo que pasadito a las 3 eso sí va a ser, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen duda o consulta, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Ya, chiquillos, cuídense entonces, ánimo y nos veríamos en la tarde los que son de mención, ¿ya? Cuídense, que esté muy bien, chau, chau, Chao, ánimo y profe, descansen, cuídese, que ¿ya? esté bien. Chao, chao, igualmente, que Chao, esté muy bien, chau, chau, profe. cuídense.